Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio compartir con ustedes en esta mañana, continuando con la serie que estamos viendo estos domingos acerca del libro de Daniel sobre el tema de la fe. Y en esta mañana yo quisiera que estudiáramos Daniel capítulo 9, y el tema que le he puesto a la prédica es: vivimos nuestra fe a través de la oración. Y quisiera dar como introducción, contarles a ustedes una historia, y esta historia dice así: en una ocasión, un joven de 28 años se encontraba viajando en el bus de su empresa para iniciar con sus labores. El mundo le sonreía y se veía en un futuro promisorio. Trabajaba en una finca bananera como capataz, estaba en el 7º semestre de administrador de empresas. Los jóvenes de la iglesia estaban dichosos de tenerle como su líder. Sin embargo, la vida le tenía un cambio de planes. Ese bus fue detenido saliendo del pueblo de Apartado por el 5º Frente de las FARC, donde bajaron a todos los trabajadores. Les ataron sus manos en las espaldas, les tiraron al piso. Los gritos se oían, el pánico los consumía, y Alex se comunicó con Dios. Seguido de esto, sintió una paz tan grande que solo salían alabanzas de su boca. Y fue así como escuchaba cómo se burlaban de su fe, pues escuchaban: Señor, perdónalos. El bus fue incendiado y comenzaron los disparos con fusil que fueron matando a sus compañeros. El miedo se apoderó de Alex, y al levantar su cabeza recibió una bala de fusil en su rostro, que le proporcionó un dolor muy grande, y al moverse intentaron cortarle la cabeza, y pudo escuchar una voz que le decía: lucha por tu vida. Fue en ese momento donde para Alexander comenzó una nueva vida. Pasó tiempos críticos de salud, aprendió a vivir sin sus metas trazadas y sin sus hobbies, pero continuó afrontando la vida con su fe en Dios y sus oraciones, que constantemente le llenaban de fuerza, consuelo y misericordia divina. Con esta historia, yo quiero que nosotros vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 22. Repito la cita: Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 22. Y yo voy a leer para ustedes, mis amados hermanos, a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él
pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Quisiera entonces, mis amados hermanos, luego de haber leído el pasaje, que continuemos con nuestro estudio. Para comenzar, quisiera que tengamos en cuenta un contexto. Mis hermanos, nuestro contexto de nuestro pasaje está enmarcado en el primer año del reinado de Darío, donde Darío elige 120 sátrapas o gobernadores. La palabra sátrapas también se puede entender como gobernador. Y esto a su vez nos está mostrando el poderío de su reinado. Solo piense usted un estado que tenga 120 gobernadores. Es un estado bastante grande, bastante amplio. Y nos dice además que sobre ellos habían 3 gobernadores, donde Daniel es uno de ellos. Por ende, podemos decir que es un momento políticamente importante y difícil a la vez, porque es el inicio de un reinado, es el inicio de un nuevo gobierno, donde el gobernador va a aprender bastante, en este caso Darío, donde necesita tener muy buen apoyo de las personas que están a su lado para poder dirigir su pueblo. Y es en este contexto que para el rey es un contexto muy bueno, y para Daniel también, ya que Daniel tiene uno de los altos cargos del imperio, y Daniel vive en el palacio del rey, vive de las atenciones también de las mejores atenciones que se puede tener en un gobierno, de tener muchos privilegios. Pero aunque Daniel tiene todos estos privilegios, su pueblo, la verdad, está pasando por un momento muy triste. Su pueblo está siendo humillado, sus tierras aún siguen destruidas. La gente, a pesar de que ya han pasado 7 décadas, no levanta cabeza. La gente sigue recordando cómo perdieron sus pertenencias,
cómo su ciudad fue quemada, cómo el templo fue destruido. Están recordando toda la violencia a través de estas décadas que han tenido que padecer. Son esclavos, son personas sin esperanza, si pudiéramos decir en otras palabras. Y es en este momento donde Daniel nos presenta una de las oraciones de fe más genuinas encontradas en la Biblia, donde Daniel no es egoísta, donde no se busca su bien personal, donde salen lágrimas por su pueblo que sufre y se humilla a suplicar a un Dios, pero con un conocimiento previo de la palabra a través del estudio de Jeremías, un profeta a quien le tocó vivir el horror de la época donde el pueblo divino fue exiliado. Y quiero que miremos un pedacito del verso 3 donde dice: y volví mi rostro a Dios. Esta palabra volver el rostro a Dios es cuando una persona está suplicando. Y a la misma vez en hebreo lo que nos quiere dar a entender es que Daniel estaba pidiendo con sus emociones. Daniel estaba rogando con su alma a Dios. Daniel estaba mirando a su pueblo tan mal y que a él le dolía profundamente en su corazón. Y él está implorándole a Dios que venga a ayudar a su pueblo. Y luego en el verso 4 podríamos hablar de que Daniel está confesando a Dios lo grande que es Él, lo maravilloso que es Él, cómo su pueblo, cómo Dios ha estado con Israel desde hace muchos años y lo que Él ha hecho. Daniel habla del conocimiento y le da gracias a Dios por ser tan maravilloso. Pero al mismo tiempo podemos ir mirando en los versículos siguientes, donde Daniel se incluye y empieza a hablar del arrepentimiento de los pecados cometidos por su pueblo, donde Daniel recalca que no han oído las palabras de Dios por medio de sus mensajeros, por medio de los profetas. No, el pueblo no tuvo en cuenta cuando Dios los llamaba a cambiar su corazón, cuando Dios los llamaba a acordarse del pobre, de la viuda, del huérfano, cuando Dios los llamaba a que fueran personas rectas, que fueran correctos. Pero el pueblo no quiso, el pueblo desobedeció totalmente a Dios. Y esto fue lo que los llevó a ellos a su exilio. Y en esta oración, Daniel entiende lo malo que hicieron sus antepasados. Y por eso él reconoce que han caído. En el verso 7 lo dice: han caído en la justicia divina. ¿Sí? Y el verso 8 nos dice: nuestra es la vergüenza del rostro. Pero hay una esperanza en el verso 9 y es: de Jehová es el tener misericordia y perdonar. Y aquí la oración es como si volviera a comenzar, porque en el verso 10 de nuevo dice: no obedecimos la ley ni a los profetas. El 11, todo Israel se apartó para no obedecer. Y el 12 dice: Dios cumplió su palabra del mal que cayó sobre Israel. Y aquí quisiera hacer una pausa, mis amados hermanos, una pausa porque aquí pudiéramos nosotros traer una conclusión y una conclusión favorable para nosotros, y es que nosotros muchas veces nos sentimos tranquilos. Nosotros en muchas ocasiones nos sentimos muy bien porque estamos cerca de Dios. Pero yo diría que aunque sintamos que estamos cerca de Dios, ¿cómo es posible, mis hermanos, de que nuestro corazón no se quebrante, de que nuestras lágrimas no salgan de nuestros ojos al ver las necesidades por las que sufre nuestro pueblo? Al ver cómo las personas son destruidas, al ver cómo el pecado, mis hermanos, está tomando la vida de los jóvenes en las guerras que se dan continuamente en los barrios de Medellín, en nuestra ciudad, por
control de territorio, por plazas de drogas, pero también podemos ver cómo hay personas en la calle tirados, borrachos, drogadictos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasarse por los lados de la Minorista hacia arriba, creo que es La Paz con Cúcuta, donde hay una cantidad de personas habitantes de la calle que ya se han tomado como 1 o 2 cuadras y por ahí solo se ven personas con bolsas grandes, olor a drogas, se ve la miseria, se ve como el hambre. Es una imagen muy fuerte para las personas que pueden observar esta realidad de nuestra ciudad. No sé cómo nosotros como cristianos podemos estar muy felices, muy tranquilos, teniendo un buen empleo o teniendo un empleo, teniendo para estudiar. Pero ahorita esta pandemia ha sacado cosas muy tristes. Niños que no pueden estudiar porque no tienen un computador. Muchos niños de estratos 1 y 2 que sus padres en algunos casos recargan su celular para la clase del niño, pero que muchas veces los niños le están pidiendo a los profesores, lo digo porque mi esposa es profesora, que no se pueden conectar 1 hora o 2 horas porque no tienen los recursos para hacerlo. Estamos viendo mucha necesidad, mis hermanos, y una pregunta es si estamos nosotros orando a Dios de todo corazón por ellos, si tenemos un corazón sensible para ver las necesidades de nuestro pueblo, si tenemos un corazón prestante para involucrarnos en ayudarles a ellos. Miren, mis hermanos, los primeros versos nos decía que Daniel estaba vestido con ropas ásperas, estaba en ceniza, estaba humillado delante de Dios, orando por su pueblo, alguien que todo lo tenía, porque con semejante cargo que tenía en el imperio, del imperio medio persa, ¿qué necesidad tenía él de abogar por un pueblo corrupto, por un pueblo pobre? Pero cuando se tiene a Dios en el corazón, es algo que no se puede evitar. Porque ¿cómo podemos estar contentos cuando nuestro enemigo está engañando a la gente? Y creo que lo que más debemos estar haciendo nosotros es orar. Y digo orar, y le doy gracias al pastor por permitirme estudiar este pasaje donde he aprendido mucho. Porque cuando yo estoy hablando de orar, muchas veces yo he enseñado y he predicado de que el orar debe ir acompañado del dar también. Si yo oro por una necesidad, pero si no estoy presto para dar. Pero yo he aprendido algo a través de mi fe. Y eso que he aprendido algo a través de mi fe, a través de este pasaje, es que debemos orar, mis hermanos. Y debemos orar. Y cuando digo que es muy importante orar es porque cuando nosotros damos algo, es algo que quizás cubra la necesidad de una persona 1 día, 2 días, 1 semana, si de pronto fuimos muy generosos, digamos que 1 mes. Pero luego de ahí, ¿cómo siguen las personas, mis hermanos? Pero el orar conforme a la palabra de Dios nos lleva a que Dios tenga misericordia de su pueblo. Nos lleva a que Dios cambie esas maneras de pensar, de que Dios los saque de allí, de que Dios les dé una ayuda que sea importante para ellos. Y para nosotros, mis hermanos, el orar es un privilegio. El orar es algo muy lindo. Jesús nos decía, orad sin cesar, oren sin parar, oren en todo momento, oren en todo tiempo. Jesús mismo nos dio ejemplo donde se apartaba a solas para orarle a Dios. Nosotros estamos llamados a volver a esa oración genuina,
a esa oración verdadera, a salirnos de las mismas palabras que casi siempre le decimos a Dios. Nosotros criticamos constantemente a la Iglesia Católica porque repite y repite y repite los mismos rezos, las mismas oraciones. Pero yo diría que nosotros también hacemos lo mismo. Nuestras frases de cajón en nuestras oraciones, cómo comienza nuestra oración, cómo termina, casi siempre es igual. Cómo oramos cuando comemos, cómo oramos cuando nos vamos a dormir, casi siempre nuestras oraciones son iguales. Pero una bendición muy grande es cuando las oraciones salen del alma, salen de lo más profundo de nuestro ser. Y yo quisiera invitarles a que, si no lo hemos experimentado, empecemos a experimentarlo. Que Dios nos quite esas cadenas que nos atan para no estar en comunión con Él, en una continua comunicación, pero no una comunicación donde solamente yo hablo, sino una comunicación donde espero oír su voz, donde por momentos callo, donde una oración donde la hago sin afán, una oración donde la hago esperando lo mejor para mi vida y para mi ser, pero no una oración egoísta, donde solamente pido para mí, para mí, para mí, para mí, por mis necesidades, por lo que yo sueño, por lo que yo anhelo, sino una oración donde esté incluido mi prójimo, mi hermano, donde esté incluido el dolor, la necesidad de los que sufren, la necesidad de los que son engañados. ¿Y cómo no orar por esas cosas cuando tenemos tanta corrupción en nuestro gobierno? ¿Cómo no orar por la parte social cuando nuestros políticos no están teniendo en cuenta a la gente necesitada? Donde cada vez nuestro estado está peor. Quiero invitarlos, mis hermanos, como les dije ahorita, a que en nuestras oraciones constantemente esté involucrado nuestro conocimiento de Dios y que podamos orar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, sintiendo cada palabra que sale de nuestra boca. Así sean 5 palabras, pero que sean palabras genuinas, que salgan del corazón a comunicarse con nuestro Dios. El verso 13, nuestro profeta Daniel continúa con lo siguiente: no hemos implorado por el perdón divino. 14, Jehová veló por nuestro mal y lo trajo sobre nosotros. El 15, ahora pues, recuerda el poder de Dios en el pasado. Mis amados hermanos, Daniel era alguien justo y no sé cuántas veces ya hemos escuchado que él imploraba, que él estaba rogando por el perdón de Dios, no solo para él, sino para su pueblo. Y está recordando el poder de Dios en el pasado. Y yo creo, mis hermanos, que Dios ha sido poderoso grandemente en cada una de nuestras vidas, en el pasado nuestro. Dios ha hecho cosas muy grandes en nosotros. Y el año pasado yo les agradezco a todos ustedes por todas las oraciones que levantaron por mi hijo Juan Esteban. Y tengo que contarles con mucha alegría que se encuentra bien, que es un niño muy feliz, es un niño muy tierno, a ratos de un temperamento muy fuerte también, pero todos los días me deleito con mi niño por las poquitas cosas que va aprendiendo, y le doy gracias a Dios. Y digo cosas grandes es porque si yo he de recordar algo grande que Dios ha hecho en mi vida, es como Dios sacó a mi niño del hospital. Un niño que desde que está en el vientre de su madre me pidieron que lo abortara. Un niño que cuando nació
duró un mes hospitalizado y salió con oxígeno para la casa. Un niño que siempre estuvo de examen en examen hasta su primer año, y cuando pensamos que estaba mejor, fue hospitalizado, donde allí ustedes me acompañaron en oración por un poco más de 5 meses. Fueron épocas muy difíciles, pero allí fueron momentos donde yo podía comunicarme de todo corazón con Dios, donde no tenía con qué negociar, yo no tenía nada para decirle a Dios que sanara a mi hijo. Pero recuerdo, y no sé si suene a muletilla, pero muchas veces le pedí perdón a Dios por mis pecados del pasado, de mi juventud. Le decía: Señor, ¿por qué esto a mi hijo? ¿Sí? Y cuando me sentía mejor era cuando oraba, recordando que Dios siempre había estado con el niño, con mi esposa, con mi niña, conmigo. Y cuando hablo de momentos difíciles, no hablo solamente por la enfermedad del niño, lo hablo también por el descuido que tuvimos para con la niña. Lo digo por las discusiones que llegué a tener con mi esposa. Pero si hay algo que me confortaba, era la oración. Y mirar atrás me lleva también a recordar ese día maravilloso, cuando mi alma fue liberada del pecado, cuando tomé a Dios como mi Señor y Salvador y le prometí que iba a vivir para Él, que iba a vivir con Él y que Él iba a seguir a donde fuera. Esas oraciones son muy lindas, están en mí, y para mí son de los milagros más grandes que yo he podido ver en mi vida. Y yo sé que muchos de ustedes han vivido milagros muy bonitos, milagros donde Dios les ha sanado de enfermedades, milagros donde Dios les ha provisto lo que necesitaban, milagros donde sus almas estaban destrozadas por la carencia de amor, y Dios llegó llenando sus vidas, rebosándolas de su amor, donde para nosotros fue muy clara la manifestación de su misericordia. La oración, como lo dice el verso 16, acude a la reconciliación con Dios. Y en el 17 dice: oye la oración de tu pueblo por amor a Dios. No porque el pueblo lo merezca, sino él mismo reconoce al conocer, al tener el conocimiento de Dios, por amor de Dios, por amor suyo, no porque merezcamos. Él sigue suplicando, sigue pidiéndole a Dios que por favor oiga la oración de su pueblo. Y en el versículo 18 no apela a la justicia del pueblo, sino a la misericordia divina. Y el último verso, parte de un verso que quiero leer, insiste el verso 19, insiste en que Dios los escuche y los perdone pronto. Mis hermanos, la oración es comunicación con el Altísimo, pero no una comunicación como la de un radio, como la de un noticiero. Es una comunicación con el alma, con todo el ser. Es un tiempo donde recurrimos a derramar nuestra alma delante de Dios. Y ese derramar nuestra alma nos implica que no importa el tiempo que pase, ahí queremos estar, porque nos estamos comunicando con Dios, porque su presencia es real en nosotros. Y es un momento donde podemos elevar al Señor, darle a Él las gracias, alzar nuestras manos, llorar, gritar sin importar quién nos vea, porque es un momento maravilloso, donde también nosotros podemos apelar a esa misericordia divina
Así seamos perversos, malos, hayamos hecho algo terrible, su misericordia está en una oración genuina. Esa comunicación también es donde se piden fuerzas para soportar las grandes pruebas, las grandes tentaciones con las que el ser humano debe luchar. También es el ser humano donde se humilla pidiendo perdón por sus pecados, donde se busca iluminar el camino de rectitud. La oración es una comunicación donde se fortalece la fe, se anhela hacer la voluntad de Dios y presentamos nuestras peticiones delante de Él y se consolida nuestra fe como una muestra de lo que es nuestra vida. No sé si ustedes se acuerdan, mis hermanos, que yo comencé con una oración o un testimonio de Alexander. Alexander, del que les hablaba ahora, que sobrevivió a una de las masacres de Urabá. Él le tocó volver a aprender a vivir. Cuando digo le tocó volver a aprender a vivir fue porque tuvo que empezar a vivir de una manera diferente. Y de las cosas, cuando yo hablo con él me dice es la oración con Dios. Es lo que a él más lo ha ayudado a salir adelante, a saber que él sí puede luchar por sueños y los tiene, pero también a reconocer que sus sueños cambiaron totalmente. Pero cambiaron totalmente por el conocimiento que él ha adquirido de Dios, por el conocimiento que día tras día Dios le ha dado, y ese conocimiento lo llevó a perdonar a todas aquellas personas que participaron de la masacre donde fallecieron 25 personas y él fue el único sobreviviente. Donde él lucha porque muchas personas nunca vayan a pasar por ese dolor tan grande por el que él pasó. Donde él día tras día vive como una persona que no puede ver y su hobby era leer. Y en esos momentos, gracias a Dios, su hobby todavía sigue siendo leer. Lee a través de su computador un programa que se llama JAWS y por ahí constantemente está leyendo. Y para mí es muy especial que alguien como él me enseñe a orar. Y en esta mañana, Alexander, Daniel y su amigo Camilo Naranjo, aquí presente, quiere decirles, mis amados hermanos, que dediquemos más tiempo a nuestra oración. Y que la fe que nosotros tenemos es manifestada a través de la oración. Es manifestada porque a través de la oración nosotros demostramos el conocimiento que tenemos de Dios. Aprendemos cómo orar, cómo pedirle a Dios. Y es esa fe tan grande la que nos va a llevar a que no necesitamos nada más que Dios. Y si nosotros humillamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, tal cual lo hizo Daniel, hoy no usamos ropas ásperas en los ayunos, ni nos tiramos ceniza, pero sí, mis amados hermanos, Dios nos manda que quebrantemos nuestros corazones. No a que nos arrodillemos en la iglesia delante de todos, aunque es muy bonito hacerlo. Pero Dios espera más bien que nos arrodillemos cuando nadie nos ve. Que anhelemos estar en su presencia. Y que a través de su conocimiento, Dios es un Dios de amor, vamos a tener un dolor muy grande por la humanidad que no quiere acercarse a Dios, que no quiere arrepentirse. Pero nosotros estamos involucrados en nuestra sociedad y hemos de seguir, como dice la canción, pidiendo la paz para nuestra tierra, pidiendo perdón por nuestros hermanos y que ojalá dejemos de ver episodios tan tristes como los que se vivió hace poco
de estos policías que le quitaron la vida a un abogado y de la multitud de personas atacando a los policías por las acciones que hicieron 2 policías, donde también veíamos videos de policías golpeando a las personas, donde estamos viendo hambre en nuestro país, estamos viendo desempleo, estamos viendo muchas cosas. Yo quisiera invitarles a que terminemos orando, teniendo en cuenta las dificultades por las que pasa nuestro pueblo, como lo hizo Daniel, teniendo en cuenta que si quizás tú estás bien, estás cómodo, hay personas que no lo están. Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como lo aprendimos en esta mañana, porque eso es lo que Dios anhela. Amado Dios, te damos gracias porque eres grande, poderoso, eres fiel. Gracias por tus incontables misericordias, Señor. Padre, perdona nuestra maldad. Perdona, Señor, nuestros pecados ocultos. Perdona nuestra nación, Señor. Perdona toda la sangre derramada en nuestra tierra por las guerras en las que nuestro pueblo ha vivido, Señor. Perdona tantas injusticias que tienes que ver, Señor. Padre, límpianos, por favor, con tu sangre preciosa. Visita, Señor, nuestro barrio. Visita, Padre, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país. Y, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Mira cuánta necesidad hay, Señor. Cuántas personas te necesitan. Cuántas almas, Señor, que no tienen esperanza. Y que nosotros, Señor, podemos traer la esperanza a través de tu conocimiento, de tu palabra. Permítenos ser de bendición con nuestras oraciones. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia que clama, Señor, porque tú, Señor, una vez más tenga misericordia de cada uno de nosotros. Alabado y bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.